Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de conferencias de Servir frente al COVID. Mi nombre es Romy Martínez, soy ejecutiva de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos. El día de hoy estaremos tratando un tema sobre las nuevas disposiciones para la prevención del COVID-19 en las entidades públicas. Esto en el marco de los nuevos lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud a través de la resolución ministerial 448, la cual deroga a la resolución anterior, que era la 239. De antemano agradecemos a Justicia TV, que también está transmitiendo y va a retransmitir esta conferencia, y me gustaría iniciar presentando a las dos personas que nos acompañan hoy. Está Omar Ponce, él es médico especialista en medicina ocupacional, tiene una segunda especialidad en todo lo que tiene que ver con salud ocupacional, es egresado del programa de oficial español de especialización médica en medicina del trabajo del Hospital La Paz de Madrid, es colegiado, tiene más de 13 años de experiencia en medicina ocupacional y gestión de la salud preventiva. Tiene experiencia laboral nacional e internacional y es médico auditor con experiencia en sistemas integrados de gestión ISO 9001, 14001 y 45001. También está Cintia Díaz, ella es especialista de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos, cuenta con una amplia experiencia en el sector público en temas de reforma del servicio civil, ha trabajado en entidades como el Congreso de la República, de Vida, el Ministerio de Economía y Finanzas y Servir. Es psicóloga social con maestría en gestión pública y diplomada en políticas públicas e interculturalidad. A su vez es docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La conferencia de hoy se divide en dos partes. La primera será presentada por Cintia, donde vamos a tratar cuáles son las principales modificaciones o las principales actualizaciones que ha habido en los lineamientos para la prevención del COVID. Y la segunda parte vamos a atender todas las consultas que podamos tener de parte de ustedes y vamos a realizar los comentarios junto con Omar y con Cintia. Por adelantado pido las disculpas del caso, si se presentara algún problema técnico y se sugiere esperar unos segundos mientras retorna la conectividad. Asimismo, les comunicamos que la conferencia va a estar colgada en las páginas, en la red social de Servir, en el Facebook, y la pueden ver en cualquier otro momento también. Sin más preámbulo, saludo a Cintia y le damos el pase para que pueda iniciar su presentación. Cintia, tu micrófono, por favor. Gracias, Romy, por el pase, perdón por el pequeño problema. Les agradezco mucho a quienes se han conectado a esta conferencia. Como lo ha mencionado Romy, para nosotros es importante poder transmitir a todos los servidores la información que se necesita sobre la actualización sobre los lineamientos de seguridad y de prevención frente al COVID en el trabajo. En este momento vamos a empezar con las diapositivas. Y bueno, como lo ha mencionado Romy, más o menos esta sección de la presentación principalmente está enfocada a informar sobre los cambios y las actualizaciones que han venido teniendo los lineamientos para la vigilancia, control y prevención de la salud de los trabajadores y en particular para su aplicación para las entidades públicas, brindar algunas pautas y recomendaciones sobre cómo debiera realizarse el regreso y la reincorporación al trabajo, siendo un elemento que vamos a discutir en la presentación, y además brindar recomendaciones sobre cómo poder garantizar, que es un poco lo que se va a realizar en las preguntas, cómo garantizar la sostenibilidad de estas medidas en nuestras entidades públicas. Un primer elemento que tendríamos que puntualizar es algunos cambios que se han ido dando sobre las definiciones, ¿no? En particular sobre los ámbitos de aplicación, siendo que ahora los lineamientos hacen más referencia a un grupo, por ejemplo, entidades públicas o personas jurídicas que desarrollan actividades económicas, que es decir, empresas. Y básicamente en este contexto también se define o se da una definición de trabajador que solamente es aplicable para estos lineamientos, ¿no? Que es básicamente haciendo referencia a aquel que trabaja en una entidad pública, pero también al personal que de las contratas, subcontratas o cualquier otro tercero que está dentro de la entidad o ha sido destacado o desplazado a la misma. Así también como a las personas que sin vínculo laboral prestan servicios dentro del centro de trabajo. Eso abarca principalmente a gran parte del personal y todo el personal que tenemos en las entidades públicas. Un punto adicional que también varía y que se puntualiza mucho más va en referencia a la exposición y los niveles de riesgo de acuerdo a esta exposición que pueda tener frente al COVID. Y en particular, dos puntos que se detallan mucho más son, por ejemplo, los riesgos bajo y medio de exposición. En cuanto a riesgo bajo, por ejemplo,
si bien se mantiene la definición de que no son puestos que no requieren el contacto directamente con las personas, que no, que no tengan contacto, y en este caso ya se puntualiza de menos de 1 metro, que es una variación que se da a la definición, pero que además puedan usar o establecer barreras físicas para el desarrollo de sus funciones, que en un momento vamos a explicar a qué se refieren con las barreras físicas. Otro punto adicional cuando hablan del el riesgo mediano de exposición, es que se hace referencia principalmente a aquellos puestos que tiene o que pueden tener una cercanía o contacto frecuente con otras personas menores a 1 metro de distancia. Esto es muy importante porque las versiones anteriores se hacía referencia a 2 metros, ahora es una precisión de 1 metro de distancia para poder establecer el riesgo mediano. Y finalmente que hay un punto y es el que no se puede usar las barreras físicas en el que mencionamos hace un momento. En cuanto a riesgo alto de exposición, también reiteran la idea de que estos puestos son aquellos que tienen una exposición a casos sospechosos o confirmados de COVID y que básicamente también puede hacer referencia a otro personal que debe ingresar a ambientes o lugares donde se da atención de pacientes COVID, ¿no? Haciendo referencia principalmente al personal que labora en centros de salud que están dispuestos para la atención de este tipo de pacientes. Y finalmente, para el riesgo muy alto, haciendo ya referencia también, que es algo que estaba ya mencionado antes, que era la cercanía, muy cercano el contacto con los pacientes confirmados o sospechosos de COVID, pero haciendo la precisión de que es aquellos que están expuestos a aerosoles en el ambiente de trabajo, ¿no? Y haciendo muy explícito que son los trabajadores asistenciales del personal del sector salud. Otro aspecto que se genera una diferenciación son respecto al regreso y la reincorporación al trabajo, haciendo y dejando muy claro que el regreso al trabajo post cuarentena social obligatorias aplica para todas las personas que siendo trabajadores hemos permanecido en la cuarentena social, pero que durante todo este tiempo no hemos presentado ni sintomatología COVID, ni tampoco somos casos sospechosos o casos confirmados de COVID, es decir, las personas que no han presentado en ningún momento los síntomas de esta enfermedad. En cambio, quienes se reincorporan al trabajo, se hace referencia específicamente a las personas que en algún momento han pasado por una cuarentena COVID, es decir, aquellos que han permanecido en aislamiento por 14 días o un tiempo mayor en algunos casos, cuando el médico tratante o el MINSA o el Salud o una EPS haya determinado que se trata de un caso positivo o que haya sido cercano a un caso positivo también. Y sobre esto hay un elemento muy importante y esta es una diferenciación a la versión anterior y sus modificatorias, es que se da precisión del tiempo que debiera durar el descanso médico o el tiempo de cuarentena y de aislamiento para los casos según ciertas condiciones, que de hecho les vamos a discutir más adelante, pero solamente quisiera mencionar que, por ejemplo, se hace una diferenciación por aquellos que son casos positivos a partir de una prueba serológica y que son asintomáticos, que son 7 días que deben permanecer en aislamiento, o en el caso de quienes son asintomáticos y han sido detectados como positivos por una prueba molecular de 14 días. Así también se hacen unas precisiones de aquellos pacientes que presentan síntomas COVID, que son más o menos unos 14 días con posibilidad de extenderse dependiendo del desarrollo del caso, y pacientes que obviamente han pasado también por una situación moderada grave, que va a depender ciertamente del médico tratante y también ante la evaluación que realice el médico ocupacional o el médico o el personal de salud que se encuentre dentro del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo de las entidades públicas. En los casos sospechosos y en los casos de contacto cercano también se establecen los 14 días de aislamiento, los cuales se establecen según se da el primer síntoma o el primer contacto con el caso positivo o el caso confirmado de COVID. Otro punto importante también es mencionado sobre el grupo de riesgo. Recordemos que habían habido varias definiciones cambiantes con respecto al grupo de riesgo y principalmente por los avances que ha ido teniendo el conocimiento frente al COVID. Para lo cual se determina, por ejemplo, en estos lineamientos que para determinar qué modalidad de trabajo corresponden para los servidores que son parte del grupo de riesgo, tendría que realizarse una valoración sobre la información clínica que se tenga del caso, pero que además se puntualiza que las personas que son considerados dentro de este grupo de riesgo tienen que calzar en algunas de las condiciones que se presentan en la que se pueden evidenciar en la presentación. Sobre estos
son similares a los que ya se habían manejado antes. Sin embargo, se hace una mención y una especificación sobre, en el caso de la hipertensión arterial, que ya se especifica de que esta debiera ser refractaria, es decir, que tiene resistencia a la medicación. En todos estos casos, los lineamientos reiteran la priorización del trabajo remoto, pero en los casos que se dé un paciente del grupo de riesgo que haya superado un diagnóstico de COVID, se menciona también la posibilidad de hacer de asumir medidas, digamos, de protección, siempre y cuando el médico ocupacional lo apruebe y apruebe el regreso o la reincorporación del trabajo de este grupo de servidores. Hay un elemento también adicional con respecto a los grupos de riesgo, y esto es algo que en conferencias anteriores se nos había consultado muchísimo, que es el caso de las trabajadoras en estado de gestación o y que, digamos, se pueden haber presentado durante su embarazo alguna intercurrencia, algún problema de salud vinculado al embarazo. Y en estos casos ya se hace una mención que si bien no son parte del grupo de riesgo, pero sí se menciona que el médico ocupacional puede determinar si es que esta mujer gestante puede permanecer o no dentro del trabajo realizando labores asistenciales en particular. Nuevas definiciones que han sido incluidas dentro de estos lineamientos. Lo que mencioné hace un momento sobre la barrera física del trabajo, por ejemplo, es algo que se incluye, ¿no? En el cual se hace referencia a ya elementos como pudiera ser un vidrio, estos separadores de plástico que están empezando a utilizarse en distintos módulos de atención a ciudadano o en algunas empresas que también se vienen utilizando, con la idea de poder proteger a las personas que están dentro de este módulo. La idea es que se pueda reducir que el contacto que se dé hacia la atención del ciudadano sea prioritario, digamos. Otro punto importante es que se añaden precisiones sobre la definición de los casos, cuando se considere un caso sospechoso, cuando se considere un caso confirmado, pero en particular cuando se considera también un contacto cercano o directo, que son aquellas personas en particular que han compartido y al menos pueden compartir un mismo ambiente con un caso confirmado, pero bajo ciertas especificaciones, como es que el contacto que hayan tenido es menor a 1 metro de distancia por al menos unos 60 minutos, 1 hora, sin ningún tipo de protección, es decir, sin ninguna mascarilla, sin ninguna careta facial, por ejemplo. Esto hace y puntualiza mucho más quiénes son las personas que se podrían considerar en adelante como casos sospechosos por un contacto cercano o directo con un paciente COVID. Por otro lado, también se menciona que también son aquellas personas que han tenido un contacto directo con secreciones infecciosas de un caso confirmado de COVID, y también haciendo referencia al personal de salud que pueda haber hecho atención o evaluación de un paciente COVID, pero sin haber utilizado los implementos de seguridad pertinentes para el nivel de riesgo de su función. Finalmente, también se añade un elemento importante, que es la lista de chequeo de COVID, que básicamente es un instrumento que se puede utilizar tanto por las entidades públicas como por aquellas que realizan supervisión y fiscalización de los planes de vigilancia para revisar cuál es el cumplimiento de las acciones que viene realizando la entidad pública frente a su plan de vigilancia. En cuanto a los aspectos más específicos sobre los lineamientos, me gustaría precisar algunos que van vinculados a las temáticas que están principalmente expuestas, que son, por ejemplo, la limpieza y desinfección de los ambientes de trabajo, ¿no? Si bien se reitera la necesidad de mantener la limpieza y la desinfección, se precisa que tanto la frecuencia, la periodicidad de la aplicación de la limpieza y la desinfección, las medidas que debe tener el personal que realiza la limpieza de estos espacios, así como las sustancias que tienen que ser empleadas, deben ser siempre decididas, evaluadas y de alguna forma recomendadas por el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la entidad pública. En cuanto a las acciones previas al regreso, a la reincorporación al centro de trabajo, hay otras precisiones también que se hacen, ¿no? En particular, se menciona que estas acciones pueden ser realizadas por el responsable del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, que eso es algo variante porque antes se mencionaba el profesional de la salud. Se mantiene constante la idea de que tiene que haber una identificación de los grupos de riesgo por su exposición al COVID, también que los trabajadores que realizan trabajo presencial tienen que llenar una ficha de sintomatología COVID que es entregada por el trabajador, en este caso por las entidades públicas, pero se añaden algunas precisiones con respecto, por ejemplo, al control de la temperatura, el cual se recomienda que ahora sea aleatoria,
y que en los casos en los que una entidad o un espacio, un centro de trabajo sea de menos de 20 personas, en adelante esto pudiera no ser obligatorio. Por otro lado, se menciona también que los casos sospechosos deben seguir según el protocolo que establece el MINSA, que de hecho en el lineamiento también se precisa, pero también se indica que las pruebas serológicas que las entidades deben realizar a los servidores públicos se encuentran vinculado al nivel de riesgo, siendo estas, digamos, que deben realizarse cuando el nivel de riesgo del puesto de trabajo, estamos hablando de un riesgo mediano, de un riesgo alto, muy alto, y que más bien dentro de aquellos que representan dentro de un nivel de riesgo bajo o mediano, que esto es en particular el mediano es la variación que se genera entre una disposición y otra, no es obligatoria, no se considera obligatoria, pero que se pueden aplicar únicamente bajo la indicación de un profesional de la salud que debiera estar dentro del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo de las entidades, ¿no? Por otro lado, se menciona también, y esto es algo adicional que no se tenía contemplado antes, es que si es que contamos con personas que se están reincorporando al trabajo después de haber dado positivo y que hayan sido o que tengan el alta epidemiológica, es decir, casos sospechosos también, que hayan pasado por un periodo de aislamiento y de cuarentena COVID, no es requerido, digamos, en particular, que estos puedan pasar por una nueva prueba, ya sea serológica o molecular, toda vez que ya se entiende que, digamos, el diagnóstico ya ha sido dado previamente y que ya cuenta con la salud suficiente para reincorporarse al trabajo. Respecto al manejo de los casos sospechosos, y esto es un elemento muy importante porque antes no se tenía mucha claridad de cómo las entidades debieran proceder cuando contamos en el mismo espacio del trabajo con un servidor público, una servidora pública que presente los síntomas, es decir, aquellos que son vinculados a una enfermedad respiratoria, que podría ser, por ejemplo, la fiebre o tener fluidos, tener tos, por ejemplo, ¿no? Y ante esto se menciona que lo primero y más importante es la derivación a un establecimiento de salud para que éste pueda realizar el manejo. Se dé una evaluación de los potenciales contactos, considerando aquellos que tienen un contacto cercano, directo con el servidor o la servidora que haya dado con los síntomas de COVID, comunicar a la autoridad de salud que realice el seguimiento y en particular brindar material e información, esto es una responsabilidad de la entidad pública, pero tiene que brindar material e información sobre la prevención del contagio de COVID-19 y las medidas de higiene y cuidado que van a tener que realizar cuando estos regresen a su domicilio para realizar la cuarentena o aislamiento por COVID. Adicionalmente, se menciona que el seguimiento a este tipo de personas, que son casos sospechosos, se pueda realizar de manera diaria o interdiaria por parte de la entidad, pero que todos estos seguimientos pueden realizarse de manera telefónica o por algún medio virtual, y siempre considerando que las fechas para completar el aislamiento son determinadas según el caso como se presente, que son dadas por el médico ocupacional o el médico tratante, dependiendo cómo se haya presentado la sintomatología. Por otro lado, este es un elemento también muy importante para las entidades públicas, en particular para la gestión de las oficinas de recursos humanos, es que se menciona de que de manera excepcional para estos casos, el descanso médico que correspondería para el servidor público que tiene o presenta los casos sospechosos puede ser dado tanto por un médico tratante, es decir, aquel médico que puede tener contacto con el caso en un establecimiento de salud, por ejemplo, o aquel que realiza la vigilancia de la salud en el tiempo, digamos, en la entidad. Eso quiere decir que son los médicos ocupacionales quienes también podrían dar el descanso médico ante estos casos sospechosos. En cuanto al lavado e higiene de manos, en particular se mencionan, bueno, puntos muy similares a los que ya se tenían antes, el hecho de que es obligatorio que existan puntos para su uso y distribución, pero también se menciona de que, y hay una precisión de que no es lo mismo y no se puede considerar que el lavado de manos o el alcohol en gel puede reemplazar al lavado de manos, toda vez que estos sirven para un fin distinto, ¿no? Uno es para la limpieza y el otro es para la desinfección de las manos. En cuanto a la sensibilización, se mantiene la idea y la necesidad de que los servidores reciban información respecto al COVID
el reporte temprano, que tiene que realizarse en los casos se presenta alguna sintomatología, pero también incluir información dentro de la capacitación sobre el distanciamiento social, el uso correcto de la mascarilla y el higiene de manos y su importancia para la prevención del COVID. En cuanto a las medidas asumidas, digamos, de manera comunitaria, se indica, por ejemplo, el uso de la mascarilla de manera obligatoria para trasladarse dentro de la entidad pública y que esta debe ser siempre, digamos, añadida con la capacitación que tiene que existir constantemente a los trabajadores en manera preventiva. Por otro lado, se menciona también que en el caso de los ambientes, estos deben siempre mencionarse que deben estar ventilados y esta ventilación puede realizarse con mantener las puertas abiertas para evitar además que las personas puedan tocar las manijas o puedan tocar las perillas, de manera que esto no corresponde a un punto, digamos, de posible contacto, posible contagio de COVID. Por otro lado, sobre la renovación cíclica del volumen del aire, se menciona que este va a depender según el riesgo encontrado en el ambiente de trabajo, que es evaluado por el médico ocupacional. Así también en el caso de los espacios comunes, hay un elemento que se puntualiza, que es el uso de los comedores, que es un punto que por estas fechas, digamos, ha estado como que en bastante duda de qué hacer cuando se tiene personal que realiza de trabajo presencial y qué hacer con el momento de las horas de alimentación. Y sobre esto se menciona que en el caso se utilicen los comedores, se prioricen dos acciones. O se realiza la distancia social adicional, es decir, 2 metros, porque consideremos que estas personas van a retirar la mascarilla para poder consumir sus alimentos, o que se establezcan turnos de trabajo que disminuyan el aforo dentro de estos comedores. O también una posibilidad que es facilitar dar las facilidades para que la ingesta de los alimentos pueda ser en el mismo lugar donde las personas laboran y trabajan. En el caso de las reuniones que tengan que ser presenciales, estas se reiteran que sean excepcionales, que no sea lo común dentro de nuestra propia gestión, y que si es que se tuviesen que dar, estas sean el menor tiempo posible, ¿no? De manera que no estamos expuestos al contagio. Por otro lado, se indica y se hace explícito una medida que ya había sido indicada en otro decreto supremo, que es evitar el uso de papeles, bolígrafos o compartir carpetas, porque pueden ser elementos que permitan el contagio. Respecto a la limpieza y desinfección del calzado, eso es algo que es un elemento que en este momento ya no se incluye, pero que sin embargo, si es que es una medida adicional que las entidades puedan utilizar, lo podrían seguir realizando. El hecho de contar con puntos de acopio de los CPPs también resulta necesario y se mantiene la necesidad de esta, pero adicionalmente se dan recomendaciones, por ejemplo, de que se mantenga o tratemos de emplear marcadores de asistencia que puedan ser, que deben ser de aproximación. No utilizar, esto es algo importante, no utilizar ninguna cabina o equipo que realice rociar al trabajador algún tipo de líquido, porque esto puede poner en riesgo la salud del mismo. Y en el caso de las mujeres gestantes y las mujeres que dan lactancia, en principio se recomienda no diferir el descanso prenatal correspondiente, dependiendo del caso que se haya dado, y que de preferencia estas mujeres o realicen trabajo remoto o no se ubiquen en áreas de atención al público por la frecuencia y, digamos, el tránsito que va a existir dentro de estas zonas. En cuanto a otras medidas, se menciona también que siempre se tenga disponible los equipos de protección personal, que los equipos que tienen, por ejemplo, las mascarillas N95 se mantienen específicamente para los trabajadores de salud, y que por otro lado, si es que como parte de la función administrativa estamos ubicados en un puesto de riesgo mediano o alto, mediano o bajo, tengamos algunas especificaciones. En el caso de que se trate de un riesgo mediano, podamos usar las mascarillas quirúrgicas, que son las desechables, o usemos la mascarilla comunitaria, pero acompañada del protector facial o careta facial. Si estamos en un puesto de bajo riesgo, es decir, que no tenemos contacto con personas menos de 1 metro, o que podemos usar las barreras que separan a las personas de nosotros, podríamos usar mascarillas comunitarias como un mínimo estándar de protección, y en estos casos la entidad debe asegurarse de que los servidores cuenten con al menos 3 mascarillas que tienen que utilizar y lavar diariamente.
Finalmente, entre los últimos elementos sobre la vigilancia, se menciona que en particular el control de la temperatura la pueden realizar otras personas, pero esto es con la aprobación del médico, del personal de salud, del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, que la temperatura que tiene que ser registrada, en particular, tiene que ser para aquellas personas que se encuentran con una temperatura mayor a 37.5 grados, y en el caso de las personas que tengan 38 grados o que presenten algún síntoma respiratorio, deben retornar a su domicilio para mantener el aislamiento domiciliario de acuerdo a las características que ya mencionamos previamente. Finalmente, en los casos que se den la aplicación de pruebas COVID, se tiene que notificar los resultados inmediatamente a las áreas competentes de salud, sean la DIRESA o JERESA, dependiendo si estamos en provincias, o las DIRIS en el caso de Lima Metropolitana. Así también registrar esta información por el SIS-COVID y los aplicativos de seguimiento y vigilancia del COVID. Finalmente, los seguimientos que se realicen hacia los servidores que se encuentran en aislamiento por sintomatología COVID, deben realizarse los seguimientos, ya sea el personal que es de salud de la entidad pública, que es parte del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, o una IAFA, IEPS o EPS que tenga el servidor público. Finalmente, solamente precisar de que el plan también se precisa, digamos, que las medidas sanitarias que se van a implementar, que están contempladas en el plan de seguimiento de COVID, deben incluir información sobre practicantes, visitas o proveedores, las cuales son asumidas completamente por la entidad pública, así también como que esta entidad es responsable únicamente del seguimiento de los trabajadores en cuanto a su salud respecto al COVID, y finalmente que las actividades de vigilancia y monitoreo de la salud integral, incluso para los servidores de trabajo remoto, es una acción que tiene que ser considerada dentro del plan de seguimiento, toda vez que se tiene que conocer, se tiene que mantener comunicación para reconocer quiénes son parte del grupo de riesgo, realizar contención a casos que puedan haber dado positivo y que no se encuentran con nosotros, pero hay que dar una contención emocional y psicológica, y brindar información sobre las medidas de higiene que las personas, incluso que realizando trabajo remoto, son parte de la entidad. Finalmente, ya para terminar y pasar a la ronda de preguntas, solo me gustaría precisar que hay algunos aspectos sobre el plan de vigilancia que son aprobados, que son trabajados por la entidad y aprobados por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, y que el cual además ha sido motivo de una conferencia que tuvimos hace un tiempo, en el cual se prioriza y se hace una especificación sobre la información que se tiene que registrar, por ejemplo, del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo que está en la entidad pública, es decir, aquellos datos sobre el equipo que lo conforma. También hacer algunas precisiones sobre la nómina de los trabajadores según el nivel de riesgo, donde ya se menciona, por ejemplo, el régimen laboral al que pertenecen, si es que son parte del grupo de riesgo, la modalidad de trabajo que van a realizar, cuándo se va a dar su reinicio dentro de sus actividades, así también como el nivel de riesgo. Y finalmente, los procedimientos para el regreso y la reincorporación se menciona que tienen que estar especificados con un flujograma. Y finalmente, añadir una lista de chequeo de vigilancia que básicamente contiene todos los puntos que debe tener el plan de vigilancia, que es un elemento para realizar el control, como lo mencioné previamente. Y en principio esas son las variaciones. Creo que es importante dar un espacio para las preguntas. Sí, ya. Gracias, Cintia. Ha sido un tema de verdad muy interesante. Creo que va a ser de mucha ayuda la presentación que has hecho para poder comparar un poco en qué han variado los lineamientos y qué es lo nuevo que trae esta nueva resolución, ¿no? De hecho, queremos agradecer a todos los que nos acompañan esta tarde desde Tacna, Puno, Tumbes, Ayacucho, Cusco, Chimbote, Piura. También están Arequipa, Huánuco, San Martín, Amazonas, Ica, Apurímac, Moquegua, Loreto, Ancash, Huaura, Pasco, Cañete, Chachapoyas, Chiclayo y La Libertad. De hecho, agradecemos que pues es una de las ventajas de poder tener este tipo de herramientas a la mano para poder llegar a todo el país, ¿no? Dicho esto, sí hemos visto que ha habido algunos problemas respecto a la conectividad y que están viendo la PPT media borrosa. Entonces sí pedimos que por favor la descarguen la PPT. De hecho está en el link del Facebook, en el enlace, está para que puedan descargar la presentación
y puedan acceder a ella cada vez que tengan alguna consulta o si tienen dudas respecto a estas nuevas modificaciones. Bueno, sin otro preámbulo, pasamos a las preguntas. En este momento nos va a acompañar también Omar, como mencionaba, él es médico ocupacional, tiene más de 13 años de experiencia en estos temas. Y entonces, Omar, tengo una primera pregunta dirigida para ti. ¿Las entidades públicas tienen la obligación de realizar las pruebas de descarte a todos los trabajadores que han tenido COVID en algún momento, que sean diagnosticados con COVID-19? Primero, muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Y con respecto a la pregunta, ¿no? Las entidades públicas tienen la obligación de realizar las pruebas de descarte a sus trabajadores que hayan tenido COVID. Allí, lo que podríamos hablar son varios dos supuestos, ¿no? Primero, como una obligación ante el regreso, únicamente existe tras la valoración del riesgo de exposición. Ese riesgo de exposición nos puede dar cuatro opciones, que sea bajo, mediano, alto y muy alto. Dentro de ellas, la obligación para realizar una prueba previa al ingreso es para los riesgos alto y muy alto, como obligación, para que ellos puedan retornar a regresar a sus actividades laborales presenciales, ¿no? Ahora, otra situación es en aquellos pacientes o trabajadores que han tenido COVID, o sea, que en algún momento han sido diagnosticados, ya sea por tomografía, ya sea por un diagnóstico clínico o serológico o por prueba molecular de COVID, ¿no? En ellos, según los protocolos, según la actualización, no actualización, sino la nueva norma que estamos viendo ahora, no sería necesario, sino más bien es la evolución clínica y el criterio establecido que nos orienta el protocolo quien determina, ¿no? Como ha mencionado la compañera Cintia, con respecto a que en estos casos no es necesaria la realización de pruebas para que ellos puedan reincorporarse, ¿no? Tras haber tenido COVID. Gracias, Omar. Cintia, nos hacen la consulta si la aplicación de las pruebas tiene que estar en el plan de vigilancia o se tiene que crear algún protocolo aparte para cada institución pública. Bueno, el plan de vigilancia que tenga las entidades ciertamente debe estar incluida la información sobre la adquisición de las pruebas, cada cuánto tiempo se va a tener que realizar, los procedimientos que se van a emplear para poder dar su aplicación, según los casos que correspondan. Pero en cuanto al uso, en cuanto a su interpretación, esto ya se encuentra regulado por la Autoridad Nacional de Salud, ¿no? Entonces, no sería necesario generar un protocolo aparte para cada uno, sino simplemente es incluir información sobre esta aplicación dentro del plan de vigilancia. Omar, nos hacen la consulta de qué sucede si un trabajador del grupo de riesgo, que al menos presenta 3 factores de estos riesgos, desea ir a trabajar de manera presencial. Sí, ya. Para la reincorporación de trabajadores que están considerados dentro del grupo de riesgo, existe un procedimiento, o sea, una serie de pasos que prácticamente lo que nos lleva a realizar es una evaluación de la condición clínica del servidor, ¿no? O del trabajador, ¿no? El primer paso es que el trabajador que está incluido en el grupo de riesgo solicite a su empleador, solicite a empleador, en este caso suele ser recursos humanos, solicite que se valore su caso y que se le emita un certificado de aptitud. Este certificado de aptitud es obligación o es responsabilidad de realizarlo el médico ocupacional, ¿no? ¿Por qué? Porque el médico ocupacional tiene que evaluar primero la condición clínica del trabajador en base a una evaluación directa, en base a su historial médico, el historial que tenga dentro de la evaluación o la vigilancia, o los informes médicos que pudiera aportar el trabajador. Y visto también orientado a las exigencias de la tarea, o dentro de las características o dentro de la realidad de la pandemia. Entonces, de acuerdo a esa evaluación, se puede determinar si la patología o el problema de salud del trabajador permite que se reincorpore sin considerar un riesgo, sin que esto determine un riesgo mayor a la infección del COVID. O sea, es una gran responsabilidad que tienen ahora los médicos ocupacionales de evaluar la situación clínica frente a las exigencias de la tarea o las tareas inherentes y frente al riesgo, ¿no? Y en base de ello, emitir un certificado para que esta persona pueda firmar una declaración de exoneración de responsabilidad, ¿no? Para que pueda incorporarse a sus tareas asistenciales.
¿no? Son estos pasos, ¿no? Para que primero se evalúe la condición clínica y si el médico ocupacional da su visto bueno, valida la aptitud del trabajador, una vez realizada esa firma, procedería pues al que se llegue a la firma de la declaración jurada de exoneración de responsabilidad. Ya, buenísimo. Sí, te tengo una consulta. Ujú. ¿Qué debo hacer si hago trabajo presencial y vivo con personas del grupo de riesgo? ¿Qué tipo de recomendaciones se me puede dar? Ujú. Ciertamente es importante que tanto las personas que puedan vivir con personas de riesgo, que también son parte del grupo de riesgo, tengan que seguir en principio todas las recomendaciones que la Autoridad Nacional de Salud ha podido emitir con respecto a los procedimientos de limpieza y desinfección para evitar el riesgo de contagio, ¿no? Sin perjuicio de ello, es importante que mencionemos, y esto lo hemos abordado en una presentación previa, es que mediante el decreto legislativo 1449, es que se menciona la posibilidad de dar facilidades laborales si es que el servidor o servidora se hace cargo del cuidado exclusivo de un familiar directo que está en una situación de riesgo. Y en esos casos puede pedir, por ejemplo, realizar trabajo remoto, tener un horario diferenciado, siendo pendiente a compensación, o poder tener una modalidad de trabajo mixto, por ejemplo, ¿no? Se han ido dando y normando ciertas facilidades que se puedan brindar, pero en principio la principal recomendación podría ser siempre seguir los procedimientos de limpieza y desinfección. Listo. ¿Qué ocurre con las mujeres? Ya sé que a lo largo de la presentación lo hemos hecho, pero sí, Omar, de pronto es una pregunta muy recurrente, ¿no? ¿Qué ocurre con las mujeres en estado de gestación y las madres lactantes? ¿Qué es lo que se puede hacer respecto a ellas, ¿no? Ya, o sea, en el caso de las mujeres gestantes, ¿no? Si bien epidemiológicamente parece que no hubiera un riesgo mayor en ellas, ¿no? Frente a la infección del COVID, lo que sí se determina, o sea, como se ha mencionado, ¿no? De que aquí se debe priorizar el trabajo remoto en las gestantes y las lactantes, ¿no? Ahora, cuando el médico ocupacional tiene que evaluar su condición en caso de que se presente alguna intercurrencia o un problema en el embarazo, en este caso sí se tiene que evaluar, ¿no? Que si el factor de riesgo de exposición, si la condición misma de la intercurrencia, ¿no? Por ejemplo, puede haber muchísimas causas, ¿no? Amenaza de aborto, problemas de contracciones, ¿no? Es un espectro bien grande, ¿no? Que puede entrar allí como intercurrencia en el embarazo y el responsable médico ocupacional, pues, analizar esto y emitir una recomendación, ¿no? Siempre orientado a protección de la mujer y del bebé, ¿no? Omar, y tengo otra consulta también para ti. ¿Qué hacer si mi compañero de trabajo, la persona que trabaja a mi lado, ha sido diagnosticado con COVID-19? ¿Qué tengo que hacer yo? Ya, ese es bastante importante, ¿no? Muchas veces consultan directamente, ¿no? Muchos servidores, trabajadores de diversas instituciones, ¿no? Preguntando qué hago porque pienso, creo, me han dicho que mi compañero tiene COVID-19, ¿no? Dentro de ello, lo que tenemos que hacer primero es mantener la calma porque el COVID-19, como toda enfermedad infecciosa, necesita un tiempo de incubación. O sea, si yo he tenido una conversación, he cruzado por una escalera, he usado el mismo sensor que una persona que después me han dicho que tiene COVID, esto primero no necesariamente significa que yo lo voy a tener, ¿no? Sino el médico ocupacional tendrá que evaluar y valorar el riesgo de dicha exposición. Allí hablamos de contacto de riesgo, contacto cercano, contacto estrecho, ¿no? Es como lo habían definido, ¿no? Es que haya un contacto directo a menos de un metro o menos sin medidas de protección, sin uso de mascarilla, ¿ya? Bajo esas condiciones que establece la norma, se establecería un contacto cercano, un contacto de riesgo, tras lo cual habría que mantener a la persona en cuarentena y quizás tomar una prueba, dependiendo de la evolución, ¿ya? Pero si estas condiciones no se cumplen, es muy poco probable que desarrolle una infección, ¿ya? Según lo que ha establecido la norma. Si bien esto puede variar definitivamente por ciertas condiciones que ya están dentro del análisis del médico especialista en salud ocupacional, sobre, por ejemplo, si era un sintomático, si no era sintomático, si tenía mucha probabilidad de generar microgotas, ¿no? Son cosas que se tienen que evaluar para poder determinar el grado de exposición al cual hubiera estado esta persona frente a su compañero, ¿no? Primero hay que mantener la calma, comunicar, notificar al médico ocupacional, comunicar al empleador que existe esta situación para que se tome cartas en el asunto y se realice el estudio de contactos, ¿no?
muchas veces no llegan a haber infecciones, no llegan a haber infecciones por contactos pequeños, mínimos, ¿no? Cuando las condiciones cambian, pues estamos hablando de pacientes muy sintomáticos que se han tenido contacto con compañeros durante los periodos o unos periodos razonables, orientativamente 60 minutos, sin elementos de protección, entonces sí hablaríamos, ¿no?, de un seguimiento, de una cuarentena. En su caso, dependiendo hasta realización de pruebas. Fuera de ello, mantener la calma y de evitar estigmatizar también a las personas que han tenido COVID, ¿no? Ok, en todo caso, lo que estamos reiterando una vez más es que depende del diagnóstico, depende de la evaluación del médico ocupacional respecto a qué acciones va a continuar la entidad. Y efectivamente, ahí también quería hacer una precisión, ¿no? Muchas veces nos comunican personas que creen que su compañero tiene diagnóstico, ¿no? Y cuando muchas veces nunca lo tiene. Hacemos las pruebas moleculares. En su momento, cuando hacían las moleculares, realizamos las moleculares y no tenía. Entonces tenía una gripe, tenía una bronquitis o era asmático, porque le escucharon tocar. Entonces hay que proceder en base a criterios objetivos, desarrollar el procedimiento que todos los médicos ocupacionales están desarrollando, que es el estudio de contactos, para poder determinar las medidas objetivas y concretas para prevenir nuevos casos dentro de las instituciones. Ok, gracias. Cintia, ¿qué debo cuidar o cómo debo hacer o qué recomendaciones debo tomar en cuenta al momento de consumir mis alimentos en el trabajo? ¿Es preferible o es recomendable que coma en mi sitio? Sí, justamente esto es una de las variantes que mencionaba que incluye los lineamientos, ¿no? Hay unas especificaciones mayores que justamente lo mencioné, pero me gustaría reiterar lo que en principio la recomendación es que si es que se va a usar el comedor, mantengamos la distancia mínima de 2 metros, toda vez que estamos dejando de utilizar los implementos de seguridad para poder, que normalmente nos deben proteger, y o en el caso sea necesario determinar turnos de uso, digamos, para evitar que se den las aglomeraciones de personas, ¿no? Puede ser recomendable realizar la ingesta de los alimentos, pero también recordemos que esto tiene que ser cuando las condiciones lo permitan, sobre todo porque a pesar de estar en nuestros sitios, tenemos que mantener mínimo los 2 metros de distancia. Recordemos que nos vamos a retirar las mascarillas para comer, entonces es siempre importante mantener la distancia social. Y bueno, también hay que recordar que si vamos a utilizar microondas para calentar nuestra comida, por ejemplo, debemos tratar de utilizar turnos y en caso tengamos colas, siempre mantener la distancia social que hemos venido aprendiendo en distintas medidas, ¿no? Ciertamente es recomendable mantener la limpieza siempre y desinfección de las manos, tanto antes como después de comer, en particular, sobre todo porque estamos trabajando y podemos tener contacto con algunas cosas o papeles o elementos que podrían no estar bien desinfectados. Y finalmente, que si vamos a utilizar el uso de cubiertos, de preferencia que estos pudieran ser personales, que son, digamos, traídos de casa y pueden ser limpiados de manera personal. Omar, tengo una pregunta acá. Hacen la consulta si está permitido el uso de mascarillas comunitarias en el regreso al trabajo. Y puntualmente en el caso de atención al público, ¿debe llevar mascarilla KN95 y también protector facial? Ya, ahí, primero, esta norma que estamos hablando ahora, sí contempla la utilización de las mascarillas comunitarias, ¿no? Contempla, si las permite, ¿no? Aquellas que cumplan con la normativa, ¿no? La 135/2020, ¿no? Que establece ciertas características en cuanto al material, en cuanto al diseño, ¿ya? Establece ciertas características como un estándar básico para que puedan ser admitido el uso de las mascarillas comunitarias. El equipo de protección para el personal, para los puestos de trabajo, sí permite el uso de estas mascarillas para los puestos de riesgo mediano y riesgo bajo, ¿ya? Con la consideración de que en el riesgo mediano tendría que complementarse con el uso de una careta, ¿no? En el caso de riesgo mediano, uso de una careta. En contraposición de que si es una mascarilla quirúrgica, no sería necesario, ¿no? Entonces ahí hablamos de dos situaciones para los puestos de trabajo de riesgo mediano. Si es mascarilla comunitaria, tendríamos que complementarlo con una careta. Si es una mascarilla quirúrgica, podríamos utilizar solamente la mascarilla quirúrgica, ¿no? Para proteger al resto de personas de las microbotas, ¿no?, que pudiéramos generar. Con respecto a la segunda parte, con respecto a las respiradores N95 o equivalentes, que en su caso serían las KN95. Las KN95 de por sí, o sea, tienen un rango de protección mayor a una mascarilla
a una mascarilla comunitaria y a una mascarilla quirúrgica. ¿Ya? En la norma anterior, el 239, no estaban contempladas en tanto que no existe mucha experiencia en su uso, son más estándares de Asia, ¿no? Aquí lo que estamos viendo son los estándares americanos del N95, las OSAS. Sin embargo, en esta norma sí habla de equivalentes, ¿ya? En su momento, pues, pienso que se podría utilizar de manera preventiva, ¿no? De manera preventiva, si bien la norma no las establece de manera clara, ¿no? En comparación a una mascarilla comunitaria o una mascarilla quirúrgica, establecen un rango mayor de protección, ¿no? Siempre y cuando cuente con los certificados, cuente con las acreditaciones que exige la normativa, ¿no? Para el ingreso de este tipo de productos al Perú. Listo. Cintia, hay unas preguntas respecto a la oficina o al espacio. ¿Cada cuánto tiempo se tiene que desinfectar la oficina y qué hago si mi oficina está en un ambiente cerrado? Sí. A ver, lo primero con respecto a la desinfección, es importante que la definición de la frecuencia, la definición de cada cuánto tiempo tenemos que limpiar y desinfectar, toda vez que no es lo mismo la limpieza y la desinfección, pero digamos, la frecuencia de estos, así también como los implementos que voy a utilizar para que sea una mejor limpieza o eficiente limpieza y desinfección, son determinados por el Servicio de Seguridad de Salud en el Trabajo, ¿no? Ellos, mediante una evaluación que deben realizar del espacio, de su uso, por ejemplo, del uso que se le puede dar en la entidad pública, de las dimensiones, del aforo que va a existir dentro del espacio, determinarán cuál es el más pertinente. No existe, digamos, una regla, pero esto sí debe ser evaluado por el servicio. Y por otro lado, en los casos en los cuales estemos en ambientes cerrados, hay un elemento muy importante porque uno de los puntos que reduce la posibilidad del contagio es tener una ventilación adecuada. Y esto pasa por tener desde ventanas abiertas, puertas abiertas y evitar estar en espacios cerrados. Solamente, además de eso, me gustaría mencionar algo que he visto por ahí que se pueden estar preguntando, es qué hacemos cuando nuestros espacios no se encuentran ventilados adecuadamente o no hay la distancia social que corresponde. Y en esos casos podría evaluarse la necesidad de la reducción del aforo del espacio, toda vez de que estos tienen que ser espacios que permitan digamos, eviten la aglomeración de personas, ¿no? En ese sentido, va a depender un poco de las características del ambiente, pero siempre recomendándose la distancia de al menos 1 metro durante el trabajo, y también el hecho de poder tener las puertas y ventanas abiertas siempre. Omar, tengo muchas preguntas relacionadas al tema de los descansos médicos. En general lo que se consulta es cómo obtengo un descanso médico, si tengo síntomas COVID, si la licencia otorgada por el médico ocupacional para una persona positiva es valedera o no, qué pasa si están colapsados los centros de salud y necesito un descanso médico por síntomas COVID, o si, por último, ¿no? Basta con ser un médico colegiado y habilitado por el colegio profesional para poder dar como médico ocupacional descansos médicos. Hay muchas dudas respecto a eso. No sé si nos puedas aclarar el tema. Sí, con respecto a eso, lo que le dice la norma es que anteriormente, por ejemplo, no se establecía el descanso, o sea, no estaba explícitamente incluida en la norma anterior que el médico ocupacional podía brindar el descanso médico. Actualmente sí, el médico ocupacional puede brindar el descanso médico dentro de las instituciones o dentro de las empresas, ¿no? Para el tema COVID, sí, únicamente para el tema COVID. También puede hacerlo el médico tratante, se asume por médico tratante al médico particular de la persona, ¿sí? Y también, obviamente, lo que es el sistema de salud. También, obviamente, también aquellos que tengan se asume como médico tratante los médicos del Ministerio de Salud. O sea, los servidores, trabajadores pueden obtener descanso médico bajo todas estas posibilidades, ¿no? Y sí serían valideros, ¿no? Únicamente para el tema COVID, únicamente con el diagnóstico de COVID o por sospecha o cuarentena. Fuera de ello, para otro tipo de situaciones no lo contempla la norma. Omar, y también hace una consulta si es que pudieses dar alguna recomendación específica para el personal que hace mantenimiento y vigilancia en las oficinas. Ya. El personal que realiza mantenimiento y vigilancia. Ok.
Hablábamos de vigilancia del personal que está en puerta, ¿no? Haciendo un control del ingreso, ¿no? Allí habría que ver primero si es personal propio o personal tercerizado subcontratado. Si es personal propio, aplicarían todas las medidas preventivas que defina la institución dentro de su plan, ¿ya? Dentro de su plan, todas las medidas preventivas aplicarían para ellos, ¿no? Y tendrían que estar dentro de esas actividades, ¿no? Si es una empresa subcontratista o una empresa tercerizada, ellos tendrían que alinearse al plan establecido por la institución, ¿no? En tanto va a hacer uso de sus instalaciones, ¿no? En ese sentido, lo que usualmente se realiza es conversar con el encargado de seguridad de salud de la empresa y requerirle a él su plan y brindarle el plan de prevención de COVID para que lo analice y se alinee con las medidas preventivas. Muchas veces es suficiente con conversar y remitirle las actividades preventivas o las medidas que se toman dentro de la institución para que ellos se alineen, ¿no? Y sobre todo la parte comunicacional, establecer los mecanismos de comunicación en tal caso, bidireccional, en tal caso surja algún caso sospechoso o un caso de contacto que requiera hacer más actividades y trabajar conjuntamente. En el caso de mantenimiento, habría que definir dos cosas, ¿no? Primero, estamos hablando de qué nivel de riesgo, ¿no? Estamos hablando de mantenimiento. Ahí también hay que ver, si es únicamente mantenimiento, muchas veces es mantenimiento y limpieza, otra vez el mantenimiento no está sujeto a limpieza, habría que ver primero el nivel de riesgo. De misma manera, si es una empresa y dentro de la institución, habría que valorar el riesgo. Si en esta institución, hablamos de una institución estatal o una empresa que brinda servicios de salud, el personal de limpieza es un personal que puede estar afectado por exposición puntual a objetos contaminados o que tengan posibilidad de contagio de contaminación con secreciones. Entonces aplicaría pues exposición a mediano o elevado riesgo, ¿no? Y tendrían que aplicarse medidas diferentes, sobre todo en la parte de equipos de protección personal, ¿no? Y obviamente en el desarrollo de pruebas al retorno. El equipo de protección personal, pues es un equipo mucho más completo, ¿no? Hablamos de trajes de protección biológica, botas para protección biológica, guantes de protección, en tal caso ellos manipulasen objetos contaminados o desechos contaminados, ¿no? En el caso, si son empresas o instituciones que no tienen esas actividades, o que no tienen, en concreto, que no tienen exposición o no desarrollan estos personal de mantenimiento, atención a casos potencialmente sospechosos o casos confirmados de COVID, pues las medidas de prevención aplicarían de manera general, ¿no? Aplicarían pues un riesgo bajo, en tanto no hacen contacto con público, o en el peor de los casos hablaríamos de un riesgo mediano, ¿no? Dependiendo del tipo de contacto que tenga. Ok, gracias. Cintia, sí sería bueno por las consultas que veo acá que recordemos un poco quiénes son los encargados de aprobar y de elaborar el plan de vigilancia. Y finalmente, también respecto al plan de vigilancia, ver si es que yo ya tengo un plan de vigilancia vigente a esta fecha, necesito actualizarlo de cara a esta nueva resolución. Sí, respecto al plan de vigilancia, es importante que recordemos, y esto ya lo hemos trabajado, lo hemos conversado antes, pero sí es importante que lo mencionemos, el hecho de que si bien es trabajado por el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, es decir, aquella oficina en particular que tiene esta responsabilidad, en la cual recae en la Oficina de Recursos Humanos, tiene esta responsabilidad de elaborar el plan, finalmente la aprobación principalmente recae en las comisiones de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Teniendo en algunos casos la posibilidad de tener también los planes en específico, y también hemos tenido algunas conferencias con respecto a cómo se da la elección y mantenimiento de estos comités, ¿no? Por otro lado, la otra consulta con respecto a los cambios. Ciertamente los lineamientos que se contemplan ahora son mucho más específicos. Pueden haber medidas adicionales que nosotros hayamos adoptado. De hecho, los lineamientos que se han aprobado hacen muy explícito de que si el sector, la entidad, tiene mayores lineamientos a los que se contemplan hoy en día, esto no representa que no lo puedan tener, lo podrían seguir manteniendo. Pero si hubiese algún elemento que no ha sido contemplado, probablemente sea necesario hacer una modificación en base al mismo procedimiento para poder hacer cumplimiento de la norma.
toda vez que puede existir tanto una supervisión y fiscalización del cumplimiento del plan. Y en ese sentido, la recomendación principal podría ser que, en base a una evaluación de aquellos campos que pudimos haber considerado en nuestro plan aprobado previamente y los que ahora se encuentran en los lineamientos, podría verse la necesidad de adaptarse o no. Como lo mencioné hace un momento, dentro de los lineamientos se hace un listado de chequeo, ¿no? Que es básicamente todas aquellas cosas que yo debo haber contemplado en mi plan y que mi entidad debe haber contemplado en mi plan. Y en ese sentido, podemos utilizar incluso esto para saber qué tanto estamos cumpliendo con estos lineamientos o si tenemos que hacer un ajuste necesario como parte de la normativa que ahora se ha ido desarrollando. Consideremos que el COVID es un contexto en el cual no tenemos mucha información y que por ende los cambios que se pueden ir generando son básicamente en base a la evidencia que se va recogiendo sobre el avance de la enfermedad. Listo. Omar, el tiempo nos gana, pero me gustaría cerrar con dos preguntas para ti. La primera es, hay personas que dieron positivo y realizaron su cuarentena normal, pero antes de incorporarse o reincorporarse, se realizan otra vez la prueba y siguen saliendo positivos. En ese caso, ¿cómo se maneja esta situación? Y la última vendría a ser si tomar ivermectina en forma preventiva ayuda o no. Ya, muy bien. Primero, gracias por las preguntas. Es una pregunta que muchas veces estamos viendo, ¿no? Lo que pasa es que, como mencionó Cintia, ¿no? El COVID es una enfermedad reciente. Primero, el ser humano no había estado expuesto a este tipo de virus y lo que vemos es la respuesta primera que tiene la humanidad frente a este agente biológico. En ese sentido, las pruebas que se desarrollaron, usualmente las pruebas para que salgan usualmente para un uso médico, tienen que pasar muchísimos estándares, muchísimos ajustes, ¿no? Que requieren obviamente el tiempo. En este caso, las pruebas se requirieron con meses me refiero a nivel mundial, ¿no? Los laboratorios, las instituciones, laboratorios que realizaban el desarrollo de las pruebas requirieron muy poco tiempo. Como consecuencia de ello, pienso, muchas pruebas en un inicio tienen todavía puntos que podrían mejorarse a nivel mundial. No estoy hablando de puntual, sino a nivel mundial. Han habido puntos, observaciones de parte de muchísimos centros de salud muy grandes, instituciones médicas con respecto a la fiabilidad, a la sensibilidad de ellas, ¿no? Lo cual vemos, y por ejemplo, con el caso que mencionan, ¿no? Las pruebas serológicas, muchas de ellas pueden resultar positivas después de mucho tiempo. Hay casos hasta tras 2 meses seguimos teniendo IgM, IgG positivas. Es por eso que en vista de ello y tras el análisis que se ha conversado con instituciones del Estado en cuanto a salud, se tomó la determinación, y esto se plasma en la norma, de que no sean las pruebas tomadas como de manera rígida, sino más bien considerando, como en medicina siempre se hace, con la condición clínica del trabajador. Es por eso de que a nivel general se considera de que el virus en el organismo dura 21 días. En esos 21 días tiene que haber o una recuperación completa, obviamente, un desenlace muy malo, ¿no? Es por eso de que la mayoría, los protocolos que ahora vemos, pues consideran periodos más cortos para las altas, siempre y cuando exista ausencia de síntomas, ¿no? Okay. Cuando hablamos de los nuevos lineamientos, es muy importante cuando hablamos de la reincorporación, ¿no? Según los nuevos lineamientos, pues tras el diagnóstico con una prueba serológica, en caso de asintomático, como mencionó Cintia, tras 7 días ya puedo considerar el alta siempre y cuando el servidor trabajador esté asintomático. En el caso de pruebas moleculares, consideramos 14 días para el trabajador sintomático. En caso de pacientes sintomáticos, ahí sí depende del grado de sintomatología que tiene. Muchas veces el virus provoca tal grado de inflamación que inclusive puede existir secuelas, requerimiento de oxígeno, periodos de una evolución muy lenta. Hemos tenido pacientitos que han terminado tras 2 meses todavía con algunos síntomas. Es por eso que es importantísimo que los médicos ocupacionales valoren de manera clínica, como lo vienen haciendo, y utilizando las pruebas como un complemento, más no de manera rígida. En este sentido, se agradece la norma que estamos viendo ahora, porque permite un poquito más de dinamismo para utilizar criterio clínico y nos permita, pues, nos permita brindar la opción de retorno a los trabajadores, de reincorporación de los trabajadores a sus actividades presenciales, ¿no? Con la seguridad del caso. Y Ahora, respecto a la ivermectina. La ivermectina. La ivermectina es un medicamento para
todos ya seguro conocen de la ivermectina, es un medicamento muy efectivo dentro de lo que es el combate de las enfermedades parasitarias, ¿no? Es muy efectivo combatiendo las parasitosis, ¿no? A nivel adulto, el niño tiene un margen de seguridad muy bueno. Sin embargo, la mayoría de estudios, cuando hablamos de estudios médicos, hablamos que se brinda ivermectina a un grupo muy grande de pacientes, a otro grupo no se le brinda, obviamente todos con diagnóstico de COVID, y después analizamos cómo les va. De ese grupo muy grande, cuántos mejoraron a los cuales se les dio ivermectina, y del otro grupo a cuántos con COVID les dimos un placebo y cuántos de ellos mejoraron. Lo que se ha demostrado a nivel mundial, estudios muy grandes, es de que la ivermectina no tiene un efecto beneficioso contundente. Parecería, existen pruebas muy pequeñas, estudios pequeños, que no son muy amplios, que muestran sí que esto sería cierto, pero a nivel mundial, a nivel general, cuando se analiza muchos estudios en los cuales se ha abrido ivermectina, no tenemos la contundencia como para asegurar de que la ivermectina, primero, la ivermectina no previene el contagio, o que disminuye el tiempo de enfermedad. ¿Ya? Lo que sí está demostrado a nivel mundial es que la dexametasona, un antiinflamatorio muy conocido, muy económico, que está distribuido a todo nivel, en todo el mundo, sí funciona para pacientes que tienen, pues, que tienen un diagnóstico COVID severo. La ivermectina, si bien lo que pasa es que tiene un rango de seguridad, o sea, no tiene complicaciones y parecería que sí ayuda, más que nada por mecanismos fisiológicos, o sea, más que nada por su dinámica bioquímica, parecería que sí pudiera hacerlo y se ha incluido en los protocolos, ¿no? Pero a nivel mundial sería bueno, me gustaría que sea así, porque tendríamos un elemento más para brindar, pero la seguridad del caso, en cuanto a contundencia, no la tenemos todavía. Ojalá que en un futuro sí se logre, ¿no? Ok, Omar, hay una pregunta que nos hacen ya como para cerrar ahora sí. ¿Qué sucede con las personas que sufren de tiroidismo, hipertiroidismo? Ya, es una buena pregunta, ¿no? Que hemos tenido algunos casos en algunas instituciones, ¿no? El hipotiroidismo no está considerado como dentro del grupo del grupo de riesgo, ¿no? De condiciones para ingresar al grupo de riesgo. Sin embargo, es función, ¿no? Y la norma lo permite, que el médico ocupacional también determine de acuerdo a su criterio. ¿Por qué? En el caso de hipotiroidismo existe como, en salud ocupacional hablamos de que más que diagnóstico nos guiamos de cómo está el paciente, en qué situación clínica está. El hipotiroidismo tiene una gama. Hay hipotiroidismo muy estable, hay hipotiroidismos que tienen muy mal control, hipotiroidismos que ya afectan, por ejemplo, el grado de control de la presión arterial, ¿no? El grado inclusive de fisiológico, el grado funcional de la persona. En ese sentido, sí se ha evaluado en algunos casos de que esto podría constituir un factor de riesgo para cuando tienen estadios de hipotiroidismo que están mal controlados, que tienen ya repercusión inclusive a nivel funcional de la persona, y si se ha ingresado a condiciones de riesgo, como parte de la responsabilidad y de la capacidad que tiene el médico ocupacional de evaluar no solamente de una manera, o sea, de mandar de manera clínica a cada paciente para determinar su riesgo. O sea, si bien no está en el grupo, no está como condición explícitamente el grupo de riesgo, sí el médico ocupacional, o sea, un trabajador o una persona que tenga hipotiroidismo y considere de que podría constituir un factor de riesgo con posibilidad de incluirse en el grupo de riesgo, pudiera solicitar la valoración de su caso al médico ocupacional y está en función del médico ocupacional evaluar clínicamente a profundidad y determinar si correspondería su ingreso al grupo de riesgo. Listo, Omar, pero en todo caso, sí, como cierre, hay un tema, ¿no? Con el tema de la automedicación como manera de prevención. Ya, muy bien, es una muy buena pregunta también. En la actual, o sea, a nivel general lo que hemos visto es que, primero, esta pandemia ha exigido mucho a las familias, mucho a los trabajadores. Recordemos que cada trabajador es parte de una familia, es parte de una unidad funcional de la sociedad. En ese sentido, la pandemia, muchas veces la reiteración de que esa es la situación que estamos viviendo, con un elevado número de casos, ¿no? Con la situación de nuestro sistema de salud, hace de que exista cierta afectación a nivel
del plano emocional de las personas, ¿no? Quizás llevarnos un poquito de ansiedad, un poquito de preocupación, ¿no? De dar muchas vueltas si voy a tener, si no voy a tener. Recordar que del 100% de casos, el 80% no es más que una gripe, o sea, no tienen mayores síntomas que un síntoma gripal. De ese 100%, únicamente 10% requieren hospitalización y de ellos, un grupo muy pequeño pues tiene un problema de requerir una UCI y mucho menos llega a un rango de mortalidad. O sea, no estoy quitando la importancia de la pandemia, sino lo que trato de remarcar es que si bien estamos en una situación crítica, esto nos debe orientar a priorizar las medidas preventivas, sin que esto afecte nuestro plano emocional. ¿Por qué? Porque se están viendo casos en los cuales quizás comienza a algunas personas, no todos, a considerar la automedicación. O sea, yo voy a tomar algo para prevenir, tomo ivermectina, inclusive hemos tenido algunos, doctor, he estado tomando prednisona y dexametasona vía oral. Entonces, esto puede constituir un gran riesgo para la salud de la persona, porque obviamente, como les he dicho, está indicado este tipo de corticoides en casos graves. La ivermectina no ha demostrado que sirva para la prevención. Otros casos de que consideran la ingesta de sustancias como dióxido de cloro, ¿no? Que son sustancias que tienen muchas observaciones en cuanto a seguridad, ¿no? Entonces, en lo posible, tratemos de evitar esto, tratemos de evitar la automedicación, porque pueden haber casos en los cuales, Dios no quiera, sea usted sensible, o sea, este trabajador sea sensible a un componente de la medicación y tener problemas. Y ha habido casos en algunas instituciones con uso de la hidroxicloroquina, ¿no? Y algunos casos he tenido inclusive con la citromicina, que tiene un gran margen de seguridad, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, quizás orientar más a las medidas preventivas en nuestra energía y controlar un poco la exposición a las noticias negativas que podamos tener, ¿no? Considerar de que el 80% o más sí, remite tras una semana, en el peor de los casos, y son síntomas leves, ¿no? Listo, gracias Omar. En realidad entonces tomar en cuenta eso, ¿no? No la automedicación, hacer caso sí a las medidas preventivas que se están dando, en el caso de las entidades públicas, hacer caso a los lineamientos según la nueva resolución. Y nada, agradecerles mucho a Cintia y Omar por atender todas las consultas. De verdad que hemos tenido bastantes consultas, algunas más genéricas, otras mucho más puntuales, como el caso del hipertiroidismo o en el caso de qué hacer con las madres gestantes, las madres lactantes y las mujeres gestantes. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es sistematizar estas preguntas y ponerlas en la página web de Servir, junto con otras preguntas frecuentes que tenemos respecto a los temas que estamos atendiendo frente al COVID. Yo los invito en realidad a que podamos también proponer qué temas podemos tocar respecto a recursos humanos a través de info@servir.gov.p. Y hoy día también agradecer en realidad a todas las personas que se han contactado de diferentes puntos del país. Agradecer una vez más a Justicia TV, que también va a estar retransmitiendo esta conferencia. Y agradecer la participación que hemos tenido hoy día, los comentarios y hasta una nueva oportunidad. Buenas tardes. Gracias. Gracias, hasta luego.